Bien, ahí estamos grabando nuevamente. Dame un momento para asegurarme que todo esté bien. Excelente, sí, ahí estamos grabando bien. Bien, pues siguiendo con la clase pasada, nosotros en la clase pasada explicamos que cuando abrimos Jupyter Notebook aparece esta interfaz en nuestro navegador, ya sea Chrome, Firefox o el navegador que tengamos en nuestro computador. Decíamos que cuando abrimos por defecto aparece esta pantalla que es nuestro directorio principal, donde tenemos nuestros archivos y carpetas de nuestro sistema operativo. Nosotros aquí yo recomendaba que debemos de crear una carpeta para el curso, donde guardemos todos nuestros ejercicios, ya que eso es muy importante, porque esos ejercicios que ustedes realicen lo tienen que subir luego al Classroom para poderlos calificar. Entonces, en mi caso, yo creé una carpeta en el escritorio desktop, creé una carpeta que se llamaba curso Python, o bueno, tengo dos. No recuerdo exactamente cuál de las dos porque tengo las dos sesiones. No me acuerdo cuál de las dos fue que creé con ustedes. Voy a suponer que es esta, Curso porque es la Python. más antigua. Entonces, vamos a darle aquí a donde dice curso Python. Y aquí dentro yo tengo una serie de cuadernos, que es como se llaman a los archivos, donde nosotros vamos a estar escribiendo código Python. Reitero que esta no es la única forma de escribir código Python, pero es la que vamos a estar utilizando en este curso, porque es la más utilizada en investigación. Más allá de los archivos que utilizamos en desarrollo de software, por ejemplo, o en inteligencia artificial, aquí mayormente se distribuyen estos programas en el formato de cuadernos de Jupyter Notebooks. Entonces, para que ustedes estén familiarizados, en este curso vamos a estar trabajando únicamente con cuadernos o notebooks. Los notebooks son archivos que terminan en extensión IPYNB, ¿de acuerdo? Esto sería IPython Notebook, la abreviatura. IPython es la abreviatura de IronPython, que es básicamente la base o el origen de Jupyter Notebook. Pero esto es historia, no necesariamente ustedes tienen que ir muy a fondo a partir de esto. Lo único que necesito es que sepan que esta extensión, así como los archivos .exe son los ejecutables o los .jpeg son los archivos de imágenes, los .ipynb son los archivos de notebooks de Jupyter Notebook. Entonces quiero que memoricen eso porque más adelante van a ver que incluso podemos crear estos cuadernos en otras herramientas, no directamente en Jupyter Notebook. Pero si no conocemos la extensión, pues la vamos a tener un poquito más complicado. Entonces, estos cuadernos que nosotros mostrábamos, permítanme este otro ejemplo ya, un poquito más avanzado. Voy a abrir, creo que era este con el que estábamos trabajando nosotros exactamente, donde vimos la función print. En la clase pasada nosotros terminamos dando esta pequeña instrucción que nos permitía imprimir en pantalla las palabras Hello World o Hola Mundo. Este programita consiste en una sola línea y lo escribíamos en una parte del Jupyter Notebook que lleva por nombre, ¿quién me puede decir? Levantando la mano. ¿Cómo se llama este recuadro donde escribimos las órdenes? Dígame, César. La consola, maestro. La consola. Vamos a ver, Dávila. Dávila, levantó la mano. Profe, sí, es para decirle que hay alguien esperando Ah, perfecto. en Vamos la allá para sala. darle Sí, acceso. Muchísimas sí, gracias. ok. Entonces, Cristina, Se llaman celdas. perdón. Se llaman celdas. Celdas. Exactamente, celdas. Las celdas son donde nosotros vamos a estar escribiendo nuestro código Python. Y decíamos en la clase pasada que pueden ser una sola instrucción o varias instrucciones, como vamos a ver en el día de hoy. Entonces, en un archivo o cuaderno de Jupyter Notebook, nosotros podemos escribir, en este curso vamos a estar escribiendo dos tipos de textos. Vamos a estar escribiendo instrucciones de código, que es lo que señala este combo box que está aquí, que lo que estamos introduciendo aquí es código de Python que va a necesitarse de ser interpretado, pero vamos a estar utilizando otro tipo de texto
que es este que dice aquí, que dice Markdown. El texto Markdown es un tipo de formato de texto muy utilizado para distribuir información de manera sencilla con formato. Es para hacer texto con formato. Pero lo importante de este tipo de formato es que no es pesado con relación a un archivo que manejemos en Word, por ejemplo, que resultan de ser, según el formato que le demos al texto, archivos bastante pesados. Este formato es mucho más ligero y permite que nosotros podamos dejar notas junto con nuestro código en un notebook, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante que lo sepan porque van a ver cuadernos que yo les voy a compartir donde hay explicaciones y ejemplos. Pero deben de saber que el código Markdown no se ejecuta, es decir, esto solamente está ahí para que ustedes lo puedan leer. El único código que se puede ejecutar es el que está creado en una celda de entrada, que son las que dicen in en esta parte de adelante. Entonces, en una celda de entrada yo puedo escribir código, pero aquí eso que está ahí no se ejecuta, es simplemente para que usted lo pueda leer, que era una breve explicación de este primer programa que hicimos en Python, que dice, miren, como ejemplo, daremos nuestra primera instrucción en Python, que por tradición en los cursos de programación es mostrar la frase hola mundo. La instrucción que nos permite hacer esto es la función print. Las funciones son un tipo particular de instrucción con la que profundizaremos más adelante, pero para introducirlas diremos que son las instrucciones que pueden recibir datos de entrada, procesarlos y devolvernos una salida. En el ejemplo pusimos print hello world y para ejecutarlo ejecutamos en la acción haciendo clic en el botón ejecutar. Teniendo seleccionada nuestra celda, le damos a ejecutar y nos muestra el resultado. Eso fue lo que realizamos en el curso pasado y hoy vamos a seguir viendo otro tipo de instrucciones. También recuerdo que hicimos operaciones aritméticas. Creo que fue, no recuerdo exactamente la operación, pero sí sé que fue una parecida de suma con multiplicación y vimos que Python en el cuaderno puede actuar de forma interactiva. A pesar de que yo no le estoy diciendo que me muestre este resultado en pantalla, cuando yo escribo una expresión en una celda y ejecuto, él me da una salida automática con el valor evaluado de la expresión. Eso lo vimos en la clase pasada también. Mencionábamos que en Python la preponderancia de los operadores se respeta, por lo que en ese caso se hace primero la multiplicación y después la suma. Y que si queríamos hacer la suma primero antes que la multiplicación, tendríamos que utilizar, al igual que en matemáticas, los símbolos de agrupación. En este caso, yo quiero hacer la suma primero, pues tendría que colocar la suma entre paréntesis. De esa manera, se va a hacer primero la suma y luego la multiplicación. Al ejecutarlo, vemos que tenemos el resultado sin ningún tipo de problema. Entonces, esta es la dinámica que vamos a estar haciendo. Vamos a estar utilizando las celdas para introducir el código Python y vamos a estarle dando a ejecutar para ejecutarlos. En las prácticas, algo muy importante, las primeras prácticas que van a estar realizando, los ejercicios, ustedes me lo van a hacer cada uno en una celda. No sé si mencioné eso en la clase pasada, pero se los digo ahora. Porque como van a ver a continuación en una celda, nosotros podemos tener varias instrucciones. Yo podría tener estas dos instrucciones que tenemos aquí en la misma celda, sin ningún tipo de problema. Tengo una instrucción print primero y luego tengo una expresión que necesita ser evaluada. A la hora de ejecutarla, tengo ambos resultados, tanto el resultado de la instrucción print como de la expresión que se evaluó, que en este caso me generó esta salida que dice 16. ¿Se entendió esa parte? Sí. Por favor, repetirla. Sí, los ejercicios de las prácticas que le voy a colocar deben de realizar un ejercicio por celda, no un ejercicio dividido en varias celdas. Esto es muy importante. Sino que si yo le pongo una práctica que tiene 3 ejercicios, usted me va a entregar un archivo de Jupyter Notebook con 3 celdas. Y en cada una de ellas va a estar escrito el código Python que resuelva cada uno de esos ejercicios. ¿Entendió? Sí, maestro. Súper bien. Entonces, vamos ya a entrar de lleno. Cuando nosotros trabajamos en Python, nosotros podemos hacer prácticamente cualquier operación matemática. Ya ustedes lo saben, yo se lo había dicho la clase pasada, pero hay otro conjunto de operadores con los que vamos a estar trabajando. En Python, nosotros vamos a trabajar con diferentes tipos de datos. Vamos a trabajar con letras, valores alfanuméricos en sentido general. Vamos a trabajar con números,
puros y duros. Vamos a trabajar con valores booleanos, que es un tipo especial de datos que solamente puede representar verdadero o falso. Y vamos a ver otros tipos de estructuras de datos que soporta Python, como son las listas, las tuplas, los diccionarios, que son frecuentemente utilizados en el análisis de datos. ¿De acuerdo? Por lo que le vamos a prestar especial atención en este curso a esos tipos de datos más adelante, que son un poquito más complejos que los que vamos a ver, que son los llamados tipos básicos, como los números, los textos y demás. Algo importante resaltar de Python con respecto a otro lenguaje de programación es que a respecto de esos otros lenguajes, Python no necesita de punto y coma para señalar el final de una instrucción. En Python no se requiere el punto y coma. Por lo que, como ustedes vieron, yo puedo escribir una instrucción en Python sin necesidad de terminarla con punto y coma, cosa que es obligatoria en otros lenguajes de programación y a veces el pobre estudiante está tratando de hacer un ejercicio, tiene todo bien, pero el programa no funciona. ¿Por qué? Porque en alguna línea de código olvidó colocar un simple punto y coma y usted no sabe los dolores de cabeza y la gente que se ha negado a la posibilidad de aprender a programar simplemente por eso. Entonces Python quita ese estorbo de en medio y no les obliga a escribir punto y coma para finalizar una instrucción. Usted puede escribir la instrucción que usted quiera y Python sabe cuándo usted termina y cuándo le inicia y no tiene que indicárselo con ningún signo eh, de particular, ni un punto y coma, ni ninguna cosa. Él va a saber dónde termina la instrucción. Ahora, Python sí tiene algunas reglas de sintaxis que tenemos que realizar, pero las vamos a ir viendo según vamos explicando. Vamos a hacer ahora un programita un poquito más no difícil, sino un poquito más elaborado. Y vamos a hacer un pequeño programa que me permita convertir una cantidad de dólares, cualquier cantidad de dólares, la que se me ocurra ahora mismo, a pesos dominicanos. El dólar está como a 59,30 o algo así ahora mismo. No tiene que ser una cifra exacta porque esto es un ejemplo didáctico y nada más. Suponiendo que yo quiero obtener este resultado, yo puedo venir acá y escribir, por ejemplo, mira, yo tengo $187,96 y lo quiero convertir a pesos. Para convertirlo a pesos tendría que multiplicarlo por la tasa, que sería 59,30. Puede ser otra, pero vamos a establecerla ahí porque es la última que recuerdo. Y le puedo decir a Python que el resultado de esta operación me lo muestre en la pantalla, preferiblemente con la instrucción print, que fue la instrucción que aprendimos. Cuando ejecutamos esta pequeña instrucción, lo que debe de aparecer en pantalla es a cuánto equivalen en pesos dominicanos este total de 187 dólares con 96 centavos. Si yo ejecuto, vamos a ver que me dice que el equivalente en pesos serían 11,146,2 prácticamente. Entonces, fíjense cómo con una instrucción tan sencilla yo tengo un programa que convierte divisas, básicamente. Tengo un programa que convierte de dólares a pesos. Ahora, ¿yo puedo hacer solamente este programa? No, yo puedo hacer cositas más interesantes. Yo podría decirle aquí, el resultado de convertir tal cantidad a pesos a una tasa de tanto es igual a tanto. Y así estaría más claro este resultado, porque ahora cuando yo lo ejecuto, alguien que lea esto no sabe exactamente qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Me doy a entender? Ustedes saben el contexto porque yo se lo di verbalmente, pero alguien que venga a leer este programa difícilmente sepa qué es lo que yo estoy haciendo ahí. Entonces yo puedo hacer el programa que sea mucho más detallado para así facilitar que la persona no tenga dudas de qué es lo que está haciendo la aplicación. Yo puedo escribir un mensaje que diga, por ejemplo, decirle, mira, vamos a hacer esto antes incluso. Pues sí, mira, imprime primero y el siguiente texto. El resultado de convertir 187 dólares con 96 centavos a pesos es el resultado que vamos a imprimir a continuación.
De esta manera yo tengo ahora dos instrucciones en la misma celda. La primera instrucción avisa de qué es el resultado que se va a obtener y la segunda instrucción muestra el resultado en sí. Si yo ejecuto ahora mi programa, me aparece este resultado que dice el resultado de convertir $187 a 96,96 centavos a pesos es 11.146,2 centavos. Y ya cualquier persona que lea esto ahora tiene mayor comprensión de lo que nosotros estamos haciendo. Preguntas hasta aquí. Tengo una persona en espera, déjeme agregarle. Ahora, vamos a hacer otra conversión. Vamos a convertir otra cantidad a pesos. Entonces, en vez de que sean 186 pesos, 187 pesos, vamos a decir que sean 1.200 dólares. 1.200 dólares. Quiero convertirlos a pesos. Para ejecutarlo, yo voy aquí, lo voy a ejecutar otra vez. Le voy a dar a ejecutar. Y me dice el resultado de convertir $187,96. Y eso es lo que estamos convirtiendo. No. ¿Qué es lo que estamos convirtiendo? 1.200, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que si yo cambio ahora mi programa, el valor que se va a convertir, tengo que cambiarlo en el aviso. ¿Sí o no? Entonces, vamos a cambiarlo aquí. Tenemos que decirle, mira, son 1.200 dólares que ahora se van a convertir. Vamos a darle a ejecutar y eso nos da el resultado. Me dice el resultado de convertir 1.200 dólares a pesos es 71.000 pesos, 171.160 pesos. Aquí nosotros estamos dando nuestras primeras instrucciones en Python con un problema, dándole una solución a un problema que cualquiera de nosotros puede tener. Puede llegarnos una divisa, podemos tener una cantidad o podemos requerir un cierto pago de un artículo que está realizado en dólares y queremos saber exactamente cuál es su equivalente en pesos dominicanos, cuánto es que estamos pagando de forma equivalente en pesos dominicanos. Así que este programa, aunque es simple, es útil. ¿Ustedes no lo creen? Sí. Sí, claro. Sí, claro, Terminado un claro. momento, claro. Y fíjense que hemos hecho este programa en dos líneas de código, básicamente. Le hemos dado el aviso de lo que vamos a convertir y hemos mostrado lo que vamos a convertir. Sin embargo, hay un problema. ¿A ustedes no les parece molesto tener que recordar que si lo cambia abajo, también lo tiene que cambiar arriba? Porque en este caso nuestro programa tiene dos líneas, pero imagínense que yo tenga que referenciar ese valor en varios lugares. Por ejemplo, yo podría tener otro aviso aquí que diga, este programa convierte 1.200 pesos, dólares a pesos. Fíjese dónde el valor lo estoy referenciando en tres lugares de mi programa. Está en la línea 3 donde se obtiene el resultado, en la línea 2 donde se muestra el aviso de que se va a obtener el resultado y en la primera línea donde se informa de lo que hace el programa. Que dice, mira, este programa convierte 1.200 dólares a pesos. No hace más nada. Si yo lo ejecuto, fíjense que me sale el mensaje, este programa convierte 1.200 dólares a pesos, el resultado, bla, bla, bla. Ya sabemos eso. Fíjense que está pasando algo muy importante. Primero, nuestro programa solamente está funcionando para un caso concreto. Es decir, yo creé el programa para que convierta de 1.200 dólares a pesos. Y si necesito convertir otra cantidad, ¿qué tengo que hacer? Levantando la mano. Dígame, Rosy. Darle el valor que se desea convertir. Ajá. Y aquí es donde yo puedo poner ese valor, ¿verdad? Vengo acá y le digo, mira, ¿cuántos son 300 dólares en pesos dominicanos? Pero me causa un problema. Cada vez que yo cambio ese valor para ver un nuevo resultado, tengo que cambiarlo en cada una de las páginas donde lo referencio, ¿sí o no? Sí. Sí, es así. Entonces es un problema porque, repito, estamos viendo un programita de 3 líneas, pero hay programas que tienen millones de líneas de código. Hay porciones de un programa que pueden tener cientos de líneas de código.
Entonces, imagínense que yo tenga este programa que referencia estos valores en múltiples lugares. Si de repente se necesita cambiar ese valor, yo tendría que cambiarlo en múltiples lugares, en donde quiera que se referencie ese valor. Y eso es una labor que puede ser engorrosa, ¿sí o no? Entonces, fíjese, estos valores que nosotros estamos utilizando se llaman valores literales. Un valor literal es aquel que se representa a sí mismo, no representa ninguna otra cosa. Cuando yo veo aquí este 300, ¿qué es eso? Un valor que representa 300 unidades. No es algo que yo tengo que interpretar o imaginarme qué significa. No, eso es un valor literal. Ese 300 representa 300 unidades. Este otro también es un valor literal. ¿Por qué? Porque representa un valor numérico que es 59.30. Y no hay nada oculto, no hay nada a interpretar. Eso es un valor numérico con un valor decimal en este punto y en este caso y es 59.30. ¿Me doy a entender? Esto que escribimos aquí también es un valor literal, pero estos valores literales que teníamos aquí eran de un tipo de dato en concreto. Y esto es un concepto muy importante en programación, los tipos de datos. Nota. Perdón, setitos. Nota, esto que yo acabo de hacer aquí es código Python, pero ese código Python no se ejecuta. Ese código Python se llama comentario de una sola línea. Y como podrán deducir por su nombre, sirve para escribir comentarios en el código, nada más. Eso no se ejecuta. Imagínese que usted tiene un cuaderno donde hace sus apuntes. Con esta almohadilla o este character chart, nosotros podemos introducir comentarios en nuestro código, como si fueran notas, que dejamos para nosotros mismos o para nuestros compañeros de trabajo también. ¿Se entendió esa parte? Sí. Excelente. Ustedes me van a ver con frecuencia utilizando comentarios sobre los ejemplos, precisamente cuando yo quiero puntualizar algo. Para que cuando lo vean ya saben que eso no es código que se va a ejecutar, sino código que está ahí para que el desarrollador lo lea. Dígame, Isabel. Rapidito, Isabel, corra, que tenemos el tiempo arriba. Bueno, voy a continuar, Isabel, si tiene algún problema para hacer su pregunta. Dicho esto, los tipos de datos que nosotros estamos trabajando son estos numéricos. Esto es un número entero. ¿Por qué es entero? Porque no tiene parte decimal. Este número es un número real porque tiene parte decimal. Sin embargo, hay que destacar que en informática a los números que tienen punto decimal se les conoce como de coma flotante. Se le dice flotante o float. Es muy importante que sepan eso porque es una definición que está muy arraigada a la informática. Desconozco si en otra área de la ciencia se les denomina los números decimales o reales como flotantes, pero en informática es un calificativo común. ¿De acuerdo? Por si para alguno es nuevo. Diga, Gabriel. Con relación a lo anterior, se podrían entonces establecer códigos tipo parámetros que hagan que Python, cada vez que haya una modificación, vaya a ese parámetro y lo asuma para toda la programación. Excelente deducción y participación, Gabriel. Usted lo dedujo solito, para allá es que vamos. Todavía no vamos a llegar ahí, pero lo dedujo usted solo. Entonces, siguiendo con esto de los tipos de datos, esto que está delimitado entre comillas es un tipo de dato, que es el tipo de dato string, que en inglés significa cadena, ¿de acuerdo? Y se utiliza el término string para referenciar a cadenas de texto. Texto que puede tener también números, pero si están delimitados entre comillas, no se califican como números, sino ¿cómo? Textos Como textos. Exacto, miren. Si yo le digo a Python, imprímeme 400. Le estoy diciendo que me imprima literalmente el valor 400. Pero si yo le digo, Python, imprímeme 400 aquí. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que me imprima el valor numérico 400. ¿Es lo mismo? No. No. ¿Cuál es la No. diferencia?
No, la Qué diferencia es que Vamos a levantar la mano, pero está bien, Antonio. ok, puedes ir. porque uno está entre comillas, y eso básicamente lo que está, lo está, Exactamente. Lo que los diferencia es que este valor, aunque nosotros vemos el mismo 400, este es un valor numérico, mientras que este es un valor tipo texto. sí. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, mediante Python, reconocer el tipo de dato de un valor? En Python hay una función que se llama type. Esta es otra instrucción que estamos aprendiendo hoy. Con type, nosotros vamos a poder leer qué tipo de dato es el valor. Por ejemplo, yo pongo aquí un 24. ¿Qué tipo de dato es eso? Vamos a darle a ejecutar y él me dice INT, que es la abreviatura de entero en inglés, ¿de acuerdo? Ahora, si yo le pongo acá punto 14 y le doy a ver el tipo, él me dice float, es decir, esto es un número real con punto decimal, que es lo que estaba haciendo referencia anteriormente. Pero ¿qué pasa si yo delimito esto entre comillas? ¿Seguirá diciendo flotante? Claro que no, porque ahora es stream, es un str. Entonces, fíjense cómo la función type me permite saber en todo momento qué tipo de datos yo estoy recibiendo, porque los datos que estamos usando ahora mismo son llamados datos literales, porque yo los estoy escribiendo tal cual aquí, pero nosotros podemos tener código que no sepa de antemano qué valor le van a mandar, y eso lo vamos a ver más adelante. Imagínese que usted tiene una aplicación que obtiene un dato desde la página del Banco Central. Usted no sabe en qué formato va a venir esa información, pero sabe que la van a mandar. Entonces, usted quiere saber en qué formato la mandaron, puede hacerlo con la instrucción type. Y eso le va a decir, mira, te mandaron un string, o te mandaron un número, o te mandaron un número con punto decimal, o lo que te hayan mandado. ¿Me doy a entender? Sí. Vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de seguir, y yo quiero que ustedes hagan el siguiente programa. Yo quiero que hagan un programa que haga lo opuesto, que convierta de pesos a dólares. Hagan ese programa, les doy 2 minutos para que lo realicen porque es básicamente una línea de código que tienen que escribir. Un programa que convierta de pesos a dólares. Y voy a aprovechar para buscar un poquito de agua. 1 minuto tienen, 1 minuto. Maestro, disculpe, tenía una pregunta. Pero el que no ha podido subir Anaconda y por ende Júpiter, ¿cómo va a ser ese ejercicio que el profesor manda en este momento? Es decir, había que comenzar por ahí, pienso. Tiene que, bueno, no sé, yo lo tengo, aproveché y lo descargué, lo tengo aquí, porque hay que Perdón, tenerlo. estaba buscando el agua, no escuché bien la pregunta. El profesor, disculpa, pero el que no ha podido, porque hay algunos que yo sé que han podido subir el programa Anaconda y por ende Júpiter, pero Sí, el que no ha podido hacerlo, el que no haya podido, no hay problema, no tiene que hacer el ejercicio, no tiene que ejecutarlo, pero sí lo puede hacer porque es escribir una línea de código, no es nada del otro mundo. Pero al ok, finalizar el curso nos vamos a quedar con los que tengan problemas para ver específicamente qué es lo que pasa. ok. Ujú. Dígame, José, ¿terminó? No, le quería hacer una pregunta, maestro, Ujú. relacionado a Sí. podemos decir, al comando type. Cuando el valor que se agrega tiene más de un tipo de datos, ¿qué ocurre en este caso? Los valores son siempre de un tipo, ¿de acuerdo? Yo no puedo tener un valor que sea número y que sea letra. Si, aunque yo tenga números aquí y tengo letras, eso no quiere decir que ese texto es números y letras. ¿Qué tipo de dato es ese que yo acabo de escribir ahí? Letra, maestro. Es texto, Es porque decir, todo lo que está delimitado entre comillas es texto. Aunque los caracteres que estén en la cadena de texto sean numéricos, todo lo que está entre comillas simples o dobles es texto.
Pero con eso... Pues yo le decía un Ujú. caso de que se concatene, por ejemplo, un texto y un número de, en este caso decir. Vamos a estar viendo que hay algunas operaciones que se pueden hacer con los tipos de datos que importa el tipo de datos sobre el que vamos a hacer la operación, pero todavía no vamos por ahí, vamos a ir por partes. Lo vamos a ver ahora, pero todavía no llegamos ahí. Bien, en un momento lo vemos. Entonces, alguien terminó el ejercicio, era simplemente hacer lo opuesto y lo puse fue para aprovechar e ir a buscar el agua, porque tengo problemas con la garganta. Sí, yo lo hice. Elvis, ¿lo quiere mostrar? ¿Lo quiere compartir? Déjeme ver. Yo logré también realizarlo, pero no sé, calculé mal, pero me dio un número decimal. Vamos a ver a Elvis cómo le fue. Yo lo hice también. Elvis, si usted tiene algún problema, le doy una oportunidad a Rosy para que lo muestre. Usted me dirá como caballero. Sí, estoy buscando para compartir. Ya voy ahí. Pero ella sí quiere que comparta, no hay problema. Sí, le vamos a dar la oportunidad a las damas. Las damas en los cursos de desarrollo tienen prioridad, porque casi no hay damas en desarrollo de software. Usted va a un departamento de programación y encuentra a todos hombres ahí. Eso parece, como dicen a veces, un muro cuando usted entra ahí. Entonces ya usted sabe. No ¿Eso puede fue lo que usted solicitó? simplemente convertirlo de dólares, de pesos a dólares. Déjame ver porque no estoy viendo bien la pantalla. Está muy pequeño. Déjame ver, convierte dólares a pesos dominicanos, convertir 50, bla, bla, bla. Ese es básicamente el mismo que yo hice. Lo que queríamos era Ajá, lo pero opuesto, usted convertir dijo de ajá, pesos a convertir. dólares. Ah. Era lo inverso. Había que dividirlo. Ah, ok, de pesos a dólares. Ah, me Maestro, equivoqué si con me el permite, puedo comando. Pero, explicar. ok. No, pero igual entiendo que el procedimiento se comprendió. Sí, perfecto, no, lo hiciste bien, solo Una que la operación era pregunta, y me división. disculpa, ¿por qué cuando yo abrí mi cuaderno de Jupyter Ujú, ujú. se me abrió como un tab de Google y no directamente como un tab del programa? No sé si me doy a entender. Sí, es así, es en el navegador que debe de abrir. Fíjate que en el mío también está en el navegador. Es una pestaña. Mm, entiendo. Bueno, gracias. Siempre a la orden. Gracias por compartir con nosotros. Básicamente sí, ya vieron que realmente es bastante sencillo. Y como dijo Gabriel, nosotros podemos en Python de alguna manera establecer plantillas para nuestros valores, de manera de que cuando referenciemos un valor mediante esa plantilla, Python sepa el valor al que estamos haciendo referencia, aunque no es exactamente así, pero repito las palabras que dijo Gabriel para que ustedes entiendan que sin que yo lo haya dicho, él lo dedujo por sí mismo, lo felicito por eso, porque realmente sí hay una forma de poderlo hacer, pero es importante saber que nosotros cuando trabajamos con valores, trabajamos con diferentes tipos, que fue donde nos quedamos. Y tenemos tipos que podemos identificar mediante una instrucción, que es la instrucción ¿cuál? Type. Type. Correcto. Entonces, hasta ahora nosotros hemos trabajado con números enteros, números flotantes o de punto decimal y contextos, que son los que están delimitados entre comillas simples o dobles. Pero hay otros tipos de datos que vamos a estar viendo más adelante. Ahora, como dijo su compañero, es engorroso cada vez que yo tenga que hacer este programa, alguna modificación, tener que cambiar el Maestro, valor en algún disculpe, lugar. Ajá. tiene que volver a compartir su pantalla. Ah, verdad. Discúlpenme. Gracias. Me confirman, por favor, que la puedan ver. Sí, ya sé. Genial. Entonces, les decía, este programa, cuando yo lo hago, solamente va a convertir la cantidad que yo especifico. Si yo cambio la cantidad para ver el resultado, yo tengo que cambiarlo en donde quiera que lo referencio. Y esto puede ser engorroso, tenerlo que estar haciendo todo el tiempo. Para mejorar esto, podemos hacer dos cosas. La primera cosa es ver si podemos nosotros darle una especie de plantilla, como dijo su compañero, que nos permita
escribir el valor una única vez y que posteriormente lo podamos referenciar en diferentes lugares y que cuando yo vaya a cambiar su valor solamente tenga que cambiarlo en un único lugar. Lo que en informática, en programación, se suele llamar como origen único de la verdad. Es decir, si yo voy a cambiar cuál es el monto que se va a mostrar aquí, que se va a mostrar aquí y que se va a mostrar aquí, yo solamente lo tenga que cambiar en un único lugar y pueda cambiar en el resto sin que yo lo tenga que hacer directamente, sino que a través de esta referencia o plantilla que yo voy a hacer, yo voy a poder representar ese valor sin ningún tipo de problema. Antes de llegar ahí, quiero decirles algunas cosas sobre la instrucción print y cómo funciona. La instrucción print permite que nosotros podamos imprimir múltiples valores en la pantalla. No tengo que imprimir un solo valor como lo hemos estado haciendo hasta ahora, sino que yo puedo decir, por ejemplo, print y pasarle aquí un texto que dice, hola, mi nombre es, dos puntos, coma, pasarle otro valor que dice Francis, coma, y vamos a decir, mi correo es dos puntos, ffulgencio @uas.edu.do. Fíjense, ¿cuántos valores yo le estoy pasando a esta función? A esta instrucción. ¿Cuántas cosas le estoy diciendo que me imprima? A ver si alguien se da cuenta. 4. Cuatro cosas. ¿Por qué? Porque la primera empieza aquí y termina ¿dónde? Aquí. ¿Sí o no? Sí. Y luego escribí una coma. Esa coma es para separar cada valor que le estoy dando a la instrucción print. ¿Se entiende? Si yo a la función print le paso más de un valor, cada valor debe estar separado por una coma. Después le pasé otro valor de tipo texto que empieza aquí y termina aquí. Y ahí viene la otra coma, porque ese es otro valor. Y así sucesivamente. Entonces, en total, son 4 valores ahora que le estoy mandando a imprimir con una sola instrucción print. Esto yo lo puedo haber hecho con 4 instrucciones print. Pero aquí lo estoy haciendo con una, simplemente separando cada valor por punto y coma. Si yo ejecuto esa instrucción, van a ver que tienen el mensaje, hola, mi nombre es Francis y mi correo es ffulgencio@uas.edu.do. ¿Entendió esta parte? ¿Alguien tiene una duda? Se entendió, profesor. Entonces, esto que yo estoy haciendo aquí en 2 líneas de código, yo puedo hacerlo en una, ¿sí o no? Sí, se puede. Sí. Profesor, hay varios compañeros que tienen la mano levantada. Sí. No se sabe si es que tienen pregunta o... Sí, vamos a tratar de dejar las preguntas para el final, para que demos el material, ¿de acuerdo? Vamos a dejar la pregunta para el final. Si están de acuerdo, si dicen que no, las hacemos ahora. De acuerdo, maestro. ¿Están de acuerdo De todos? acuerdo. Al Sí, final, profe, es mejor así porque así avanzamos más. excelente. Entonces, yo decía, vamos a quitar esta instrucción y simplemente para mostrar el valor colocamos coma aquí y aquí la expresión. Y este programa va a funcionar igual, ¿sí o no? Sí. Vamos a ejecutar el programa y vamos a ver el resultado. Me dice, mira, y hasta nos queda mejor porque ahora el resultado nos queda en la misma línea, no como antes que estaba debajo. Entonces, nosotros en una instrucción print podemos mandar a mostrar en pantalla varios valores. No tiene que ser uno único. Para ejecutar, maestro, usted le da Enter o a Run. Le di a Run, pero hay otra forma de ejecutarlo. Teniendo la casilla seleccionada, usted le puede dar Shift Enter y eso le ejecuta. O sea, yo estoy en esta celda y la quiero ejecutar, le doy Shift Enter, la tecla Shift del teclado, y con eso se ejecuta.
Perfecto. Entonces, ya sabemos eso. Con Print podemos imprimir varias cosas en la misma línea. Pero otra cosa que podemos simplificar es lo que habíamos dicho del valor que se va a referenciar. Y esto es un tema muy importante en informática, que son las variables. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros establecer estas plantillas que mencionaba su compañero. ¿Qué son las variables? Las variables son identificadores, son espacios que se reservan en la memoria del computador para guardar un valor. Es decir, la computadora tiene un elemento de hardware llamado memoria. Generalmente la gente le dice la RAM. En la memoria, en la RAM del computador, se almacenan datos se requieren en la ejecución de ciertos programas. Básicamente todos los programas que ejecutamos en nuestro computador almacenan datos en la RAM del computador o en la RAM del celular, porque el celular también tiene RAM. Entonces, estos espacios que se almacenan en la memoria del computador generalmente tienen una dirección lógica, física en el dispositivo. Es decir, esas memorias, imagínenselas como una especie de panal de abejas, donde cada una de las celdas del panal de abejas es un espacio para guardar un valor. Entonces, en esa memoria nosotros tenemos millones de posiciones donde almacenar valores. Ahora, imagínese, vamos a poner esta circunstancia, que usted está encargado de la seguridad de un centro comercial que tiene estas especies de casillas que tienen para que las personas tengan sus pertenencias, ¿de acuerdo? En sus pertenencias. Y este señor, el jefe de seguridad, tiene a su cargo velar por toda la seguridad de todas esas casillas, pero son cientos y cientos en cada uno de los pisos. Imagínese que usted cree que él va a poder recordar la posición exacta donde alguien guarda sus cosas. ¿Lo va a poder recordar? No. No. Y cada casilla tiene su número, ¿sí o no? Cuando usted, bueno, no sé si todos las utilizan, pero los que las hemos utilizado, vemos que tiene su número la casilla. Uno se lo memoriza para acordarse cuál fue el número de casilla que escogió. Uno porque lo tiene pendiente. Pero el responsable de manejar todo eso no lo va a tener pendiente, porque son demasiadas casillas como para que él sepa exactamente dónde está. Entonces, este problema es teniendo cientos de casillas. Imagínense teniendo millones de casillas. La memoria del computador tiene millones de espacios donde nosotros podemos almacenar datos. Y recordar nosotros en qué parte de la memoria está guardada es cuanto menos engorroso. No voy a decir imposible, porque habemos seres humanos con capacidades bastante sobresalientes y puede aparecer uno por ahí que diga, sí, yo me la aprendo y yo sé exactamente dónde está. Pero la verdad es que para la mayoría de nosotros es bastante complicado tener esas direcciones de memoria pendientes, que son bastante difíciles de recordar. Por ejemplo, una dirección de memoria se puede ver como algo como esto. Y eso es una numeración hexadecimal, ¿de acuerdo? En la X es para denotar precisamente que la dirección es hexadecimal y el resto es un código hexadecimal. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Este es 1 y me lo estoy inventando. Realmente no es que yo esté marcando una posición de mi memoria. Es para que se den la idea. Imagínense tener millones de estas direcciones y recordarlas. Eso es bastante difícil. Entonces, en programación se creó una herramienta que facilite la gestión de esos espacios almacenados en memoria. Y esa herramienta son las variables. Repito, las variables son espacios que se reservan en la memoria del computador para almacenar un valor. ¿Qué valor? El valor que usted quiera. ¿De qué tipo? El tipo que usted quiera. En este caso, en Python es un lenguaje de programación de los llamados de tipado dinámico. Esto es que el tipo de la variable lo va a determinar el valor almacenado en ella. En lenguajes de programación como el que yo le mostré anteriormente, cuando una variable se crea, tiene que especificarse qué tipo de dato va a guardar. En Python esto no es necesario. Python sabe qué tipo de dato es la variable cuando usted le guarda un valor en ella. Entonces, son espacios de la memoria del computador que se reservan para almacenar un valor. Se les da un identificador.
¿Qué es un identificador? Un nombre, un apodo, lo que usted quiera, para que en lugar de yo referenciar lo que yo tenía escrito aquí antes, que es algo bastante engorroso, yo pueda recordar algo más friendly, algo más fácil, que me llegue más rápido a la mente a la hora de que yo quiera referenciarlo. Y por eso los identificadores que le damos a las variables, los nombres, deben de ser mnemónicos. ¿De acuerdo? Tienen que tener un nombre representativo al valor que está almacenado dentro de ellos. Pero esto es mucha teoría. Vamos ya a la práctica. ¿Cómo hacemos las variables en Python? Crear una variable en Python consiste de dos cosas. Primero, darle un identificador, es decir, ¿cómo se va a llamar mi variable? Por ejemplo, en este programa estábamos convirtiendo de dólares a pesos. Entonces, la unidad que queremos representativa es básicamente dólar, ¿sí o no? La cantidad en dólar, ¿sí o no? Pues un nombre apropiado para esa variable sería dólares o cantidad de dólares. Un nombre que represente esto. Yo le voy a poner cantidad dólares, ¿de acuerdo? Voy a poner así, cantidad dólares. Entonces, voy a escribir aquí el nombre cantidad dólar. Le voy a poner aquí cantidad. Le voy a poner un underscore dólar. ¿Por qué le pongo ese underscore? La palabra o el identificador que yo le estoy dando es un nombre compuesto de dos palabras. Primero está cantidad, que puse cantidad y la otra es dólar. Las variables, los identificadores, los nombres que le damos no pueden contener espacio. Entonces, si yo quiero colocar ese espacio, tengo dos alternativas. La más común en Python es esta, y es la que menos me gusta, pero bueno, es la más común en Python, que es colocar underscore, es decir, esa rayita debajo, en los lugares donde debería haber un espacio. Entonces, al final queda de esta manera, cantidad underscore dólar. No puedo hacer esto, eso estaría mal, ¿de acuerdo? Entonces, por eso agrego el underscore. Entonces, cantidad dólar. Y la segunda cosa que tengo que hacer, aparte de darle un nombre, es asignarle un valor. Hay un operador que se utiliza para indicarle a Python de que queremos guardar un valor dentro de un identificador. Y es el operador de igual. Este operador de igual no es el igual de este número es igual al otro. No. Este igual tiene un nombre. Se llama operador de asignación. Se llama así porque con este operador nosotros le vamos a guardar un valor a una variable. Entonces aquí ya yo puedo decirle qué valor quiero guardar dentro de dólares. Teníamos antes 300, ¿sí o no? Pues vamos a ponerle aquí 300. Ya, con esto nosotros hemos creado nuestra primera variable. La variable se llama cantidad dólar, que representa, es un nombre mnemónico porque representa justamente qué valores que estamos guardando dentro de ella y tiene el valor que estamos guardando, que en este caso es 300. ¿Se entendió? Sí, sí, maestro. La palabra cantidad, para que le ponga cantidad. Sí, le faltó la N. Perfecto. Entonces, yo puedo crear otras variables. Yo le voy a poner aquí debajo para que no se confunda con el ejemplo. Por ejemplo, yo necesito guardar un nombre. ¿Cuál sería un nombre mnemónico? Para guardar un nombre, pues, nombre. Y le pongo aquí, mira, el nombre es Juan. Necesito una variable para guardar una edad. Bueno, aquí, edad igual 30. Necesito una variable para guardar un número de teléfono. Oh, perfecto. Teléfono igual 809 220 1111. Ahí tengo un número ya. ¿Captan la idea? Un identificador y una asignación de valor. Ahora, lo importante de esto es que cuando nosotros querramos usar el valor que está almacenado en una variable, en lugar de tener que escribir el valor literal que queremos representar, podemos usar el nombre de la variable. Por ejemplo, vamos a usar la función print como lo usamos antes. Le voy a decir, mi nombre es, me llamo, pero el segundo valor que yo voy a colocar aquí ya no va a ser un valor literal, sino que yo voy a colocar aquí el nombre de la persona que quiero mostrar. Nombre. Fíjese que escribí nombre, no escribí Juan. ¿Por qué no escribí Juan y puse nombre? ¿Qué me dice? Porque ya estaba asignada. Ya dentro de esta variable nombre Sí. que yo tengo,
A Juan. a Juan, pues no tengo que escribir Juan de nuevo, ¿me doy a entender? Simplemente escribo el nombre de la variable y Python busca qué valor está dentro de esa variable y lo muestra. Es como Excel. Bueno, Más parecido. o menos, exacto. Sí, Entonces, parecido. vamos a seguir. Vamos a poner aquí, tengo, y vamos a colocarle aquí edad. Y vamos a ponerle aquí, y mi teléfono es, y vamos a ponerle aquí, teléfono. Al yo ejecutar esto, lo que debemos de tener como resultado es, me llamo Juan, tengo 30, y mi teléfono es el número de teléfono que nosotros tenemos guardado en la variable teléfono. Si ejecutamos esto, vamos a comprobarlo y efectivamente tenemos el resultado. Me llamo Juan, tengo 30 y mi teléfono es este que está en pantalla. ¿Alguien tiene una duda sobre lo que acabamos de hacer? Levantando la mano. En síntesis, entonces, ¿qué es una variable en Python? Levantando la mano, por favor. Vamos a ver, levantó primero la mano César. Que parece que la bajaron. Christopher, entonces. Una variable sirve para almacenar caracteres o números. Son como cajas. Exactamente, es una buena metáfora. Lo de las cajas. Son espacios que se reservan en la memoria del computador para almacenar un valor. Ahora, ¿qué tenemos que darle a ese espacio? Aparte del valor que se va a guardar en él, ¿qué tenemos que darle? Dígame, Katie. Un nombre representativo del dato que va a guardar. Exacto, que en programación se conoce como identificador. El identificador es el nombre que le damos a algo en programación. Por ahora, le tenemos que dar a las variables un identificador. Y este identificador tiene que ser mnemónico. Eso significa que, José Mieses. Bueno. Dígame, José, ¿qué significa eso? No recuerdo esa parte de mnemónico, pero imagino que es... No recuerdo más esa parte. Ok, ¿alguien recuerda? Tengo a César. Sí, disculpe por lo anterior, maestro, que cuando le fui a quitar el mute, pues lo que hice fue que bajé la mano y estaba hablando solo por acá, muteado. No se preocupe. Bien, según tengo entendido, tiene un límite. Lo que usted se refiere a que tienen un límite en cuanto a qué nombre se le puede poner como identificador, porque no se puede usar caracteres especiales. Bueno, todavía no hemos llegado a esa parte, pero la parte de que sea mnemónico significa que debe tener un significado asociado al valor que estamos guardando dentro de ello. Si yo, en lugar de estos nombres mnemónicos que le he dado a la variable, le colocara nombres como X, Z, W, ¿verdad? Como lo estoy haciendo aquí, que lo puedo hacer sin ningún tipo de problema, eso va a funcionar. Nadie me lo impide. Pero, ¿qué problema tenemos con esto? El problema es que es X, que es Z, que es W. Dependiendo de la complejidad de mi programa, eso puede ser fácil de saber o difícil de saber. Entonces, por eso es que se recomienda que cuando utilicemos nombres o identificadores para las variables, demos nombres mnemónicos. Pero ya que tú avanzaste esa parte, las variables, aparte de los espacios que dijimos acá, no pueden iniciar con números. No deben iniciar con números. Ni deben de contener caracteres especiales. O sea, una arroba o una cosa así. No, las variables no deben de contener ningún tipo de carácter especial. Pueden tener guión, pueden tener underscore, no es problema, pero un arroba o un signo ahí bastante complicado, no lo podríamos tener en el nombre de una variable. Entonces, observaciones de las variables, lo que le dije, no pueden tener variables que inicien sus nombres o identificadores con números y, muy importante, no pueden tener espacios ni caracteres especiales. Preguntas. Antes de avanzar, Isabel
Emiliana y Cindy, y vamos con... Profesor, una variable o las variables siempre deben empezar con el símbolo de número o un carácter especial, como dice usted, siempre el número que debe comenzar una variable. No. Las variables son estas que nosotros tenemos declaradas aquí, ¿verdad? Las vimos hace un momento. Le voy a dar control Z a esto para que tengan su nombre original. Okay. Son estas, así como se fija, inician con letras normalmente, no pueden empezar con números, que fue lo que resalté. No hay ningún carácter especial que indique que esto es una variable. Lo que lo hace una variable es el proceso de asignación. Muy importante también es que cuando vayamos a usar variables no podemos utilizar palabras reservadas. Es decir, esta palabra print es una palabra reservada de Python, porque Python ya le tiene un uso a esa palabra. ¿Me doy a entender? Eso es lo que se llama palabras reservadas. Palabras que el lenguaje de programación ya tiene un uso particular para ellas. Entonces, yo no puedo venir aquí, crear una variable llamada print. ¿Por qué? Porque eso va a causar un conflicto. Porque esa palabra print está reservada y tiene un uso reservado en Python. Entonces, no puedo utilizar ni print ni type para crear una variable. ¿Se entiende esa parte? Pero después yo puedo darle el nombre que yo quiera a mis variables. Si tienen espacio, utilizo el underscore. Esto se conoce como snake case y es un tipo de notación muy utilizado en informática. Hay otros tipos de notación, como es la que yo prefiero, que se llama camel case. Vamos a verla más adelante, pero por ahora vamos a acostumbrarnos a las que tienen forma y adopción en Python, que en este caso es snake case. Hay otras como Pascal case, hay muchas formas de escribir nombres de variables. Pero por ahora vamos a estar utilizando esta, que donde van los espacios vamos a utilizar el underscore. Ya si mi variable tiene un nombre de una sola palabra, no es necesario colocarle ni delante ni detrás el underscore. Bueno, no es necesario. Solamente es en estos casos cuando el nombre tiene dos o más palabras. Bien, pues ya que todos sabemos lo que es una variable y sabemos que con la instrucción print se puede imprimir varios valores, podemos hacer nuestro programa más eficiente. ¿Ustedes creen? ¿Cómo vamos a hacer? Claro. Lo primero que vamos a hacer es sustituir aquí el 300 que teníamos escrito de forma literal por su variable. Y esto que teníamos aquí escrito en una sola línea, lo vamos a dividir sustituyendo el valor 300 por su variable. Y lo mismo vamos a hacer aquí debajo. Este valor, y ponemos cantidad, separamos por coma y ponemos sus comillas dobles aquí para imprimir el valor. Entonces, fíjese, ahora yo solamente tengo un lugar inicial donde coloco el valor que yo quiero convertir y ya automáticamente todo mi programa cambia en función de ese valor. No tengo que cambiarlo en todos los lugares como lo hacíamos antes. ¿Qué hemos logrado con esto? Tener, como dijo su compañero Gabriel, una especie de plantilla que una vez yo cambie el valor, pues automáticamente se cambia en todos los lugares sin tenerlo que cambiar manualmente como lo estábamos haciendo anteriormente. Entonces yo vengo acá, ejecuto esto y me sale el resultado. Mira, este programa convierte $300 a pesos. El resultado de convertir $300 a pesos es 17.790 pesos. Ahora, ¿qué pasa? Si yo cambio el valor aquí y pongo 1.200 como lo hicimos antes, ya no tengo que estarlo cambiando en los otros lugares, sino que con cambiarlo en ese único lugar, lo que en programación se conoce como origen único de la verdad, ya yo puedo tener resultados totalmente diferentes. Hay alguien que está celebrando ahí con toda la patana. Preguntas. Dígame, tengo a Emiliana, a Cindy y a Rosy con la mano levantada. Sí, mirando esto, se me parece a algunas aplicaciones, por ejemplo, para calcular muestra, que uno le va poniendo a cada, por ejemplo, población, número, prevalencia, tanto,
y al final se ejecuta, o sea, se parece bastante. Pero mi pregunta era en el sentido de las variables, me recuerdan mucho como cuando desarrollamos una base de datos que el nombre de los campos. O sea, podemos tener un cuestionario, una pregunta larguísima, pero para fines de nuestra base de datos y luego poderla analizar, tenemos que utilizamos así un solo nombre o le ponemos la rayita debajo para cuando son dos nombres para poder identificarlo. Se parece como mucho a eso me llamó la atención. Claro que sí, es como le decía, eso es lo más que se me ocurre darle como ejemplo, es que cada área de trabajo tiene su propia jerga, ¿de acuerdo? O sea, los médicos tienen una jerga, los ingenieros tienen una jerga. Entonces pasa algo similar con los informáticos. Dentro del mundo informático existen precisamente estas nomenclaturas que yo les acababa de mencionar, que precisamente se utilizan para establecer ciertas reglas para que sean reconocibles, para que grandes grupos de personas puedan trabajar en los mismos proyectos bajo los mismos criterios. Entonces, por eso es común que esta nomenclatura usted la vea en otros lugares dentro de la informática. Y como les mencionaba, aparte de esta, de la llamada Snake Case, existen otras nomenclaturas que mencioné como Pascal Casing o Camel Casing y otras más. Notación húngara, que también es otra de notación. Y dependiendo del lenguaje de programación o el sistema o lenguaje informático que estemos utilizando, vamos a vernos y a toparnos con esos distintos tipos de nomenclatura. Por eso es que está viendo esa similitud. Espero haber respondido a su pregunta. Sí, muchas gracias. A la vez. Cindy y Rosy. Sí, una pregunta. Para delimitar el texto es entre comillas. ¿No se puede poner al principio y al final en vez de separarlo cada uno? Un ejemplo donde dice me llamo y poner la última comilla donde dice teléfono. ¿O hay que ir separándolo? Sí, por ahora, esta es la única forma que lo podemos hacer hasta que veamos un tema muy importante que son las plantillas de texto. Vamos a ver si nos da tiempo verlo hoy. Pero con lo que hemos visto, solamente ahora mismo lo podemos hacer así. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque lo que queremos es que el texto salga en esta forma. Y para que salga esta variable aquí, la pongo entre comillas. ¿Qué usted cree que pasaría? Yo pongo esto entre comillas. No va a aparecer. No va a aparecer, ¿por qué? Porque está, o sea... Si usted pone el nombre entre comillas, el programa simplemente va a printear nombre. Exactamente. Entonces, por eso es que no lo colocamos todo entre comillas. Si yo imprimo esto así como está ahora, lo que va a salir aquí, hay una coma ahí que se fue. Esto. ¡Pam! Entonces, si yo imprimo esto, fíjate que dice, me llamo nombre, porque él ve esto como una cadena de caracteres literal que dice nombre, y eso es lo que imprime. Ahora, cuando está esto fuera, él no lo ve como un valor literal, sino que él sabe que es una variable. Y cuando lee la variable, él no muestra el identificador de la variable, sino su valor. Por eso es que lo tenemos así. Las plantillas de texto nos van a permitir interpolar, es decir, mezclar juntos tanto valores literales como con variables sin tenerlos que separar unos de otros mediante coma. Lo vamos a ver más adelante. Plantillas de texto se llama. Pues. Lo vemos ahora, lo pueden ver en los videos. Entonces, todo quedó claro. Miren lo que hemos aprendido hoy. Nosotros hemos aprendido que en Python podemos hacer programas muy útiles de manera muy sencilla. Aprendimos que podemos imprimir más de un valor con la instrucción print, simplemente separándolos por coma. Aprendimos que en las variables tenemos que darle identificadores que sean mnemónicos. Es decir, que tengan un nombre que represente el valor que estamos guardando dentro de ella.
Y todo esto nos sirvió para hacer un programa útil que nos pueda mostrar información en la pantalla. Pero hay un problema. Ahora mismo, este programa que nosotros hicimos con Maestro, disculpe, Ajá. hay varios compañeros que tienen el micrófono abierto y hace interferencia con lo que usted está diciendo y no se entiende bien. Perfecto, por favor, deshabiliten el micrófono. Gracias por información. Aquellos que lo tienen habilitado, por favor, y no están teniendo ninguna participación, para que no se escuche ese ruido de fondo. Y yo sé que es molesto porque lo he escuchado en las grabaciones. Aquí cuando yo estoy hablando casi no se escucha, porque yo tengo el volumen justo para escucharlos a ustedes. Y ese ruido que queda en el fondo yo solamente lo escucho en la grabación al final. Tengan cuidadito con... Entonces, fíjense qué pasa con nuestro programa. Nuestro programa está genial. Nos permite convertir una cantidad X de dólares a pesos, pero hay un detalle. El detalle es que este programa siempre va a convertir la misma cantidad. ¿Cuál cantidad? La que nosotros le demos por valor a la variable cantidad dólar, ¿sí o no? Para que él me dé un resultado diferente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar yo, que soy el programador, el valor. Aquí. Y el resultado que tengo es un programa que va a ejecutar siempre las instrucciones que yo como programador le dé. Pero sabemos que los programas no son exactamente así, sino que los programas requieren de que sea el usuario que proporcione las cantidades que quiere convertir, ¿sí o no? Así es. Entonces, en este caso, nosotros vamos a aprender hoy otra instrucción muy importante, que es una instrucción que nos va a permitir que el usuario introduzca mediante el teclado los valores con los que vamos a trabajar. Esa instrucción se llama input. La instrucción input me sirve para yo poder solicitar al usuario que ingrese un valor. Por ejemplo, puedo venir acá y decirle, mire, ingrese su nombre. Y esto lo que va a hacer es que cuando lo ejecute, me va a aparecer acá un cuadro donde yo tengo que ingresar mi nombre. Acá, más. Le doy enter y me da como salida Francis porque si se fijan, yo no estoy haciendo ninguna asignación de valor, ni estoy haciendo nada con ese valor. Simplemente lo pedí al usuario con la función input. Pero la función input devuelve el valor que yo haya ingresado. Por eso me aparece este output aquí, lo que yo escribí en el teclado. Ahora bien, ese valor que yo estoy devolviendo lo puedo guardar en una variable. Haciendo lo siguiente, diciendo, mira, nombre va a ser igual a input. Y le digo aquí, ingrese su nombre. Entonces, de esta manera tan sencilla, yo estoy solicitando al usuario que ingrese un nombre y almacenándolo en una variable que lleva por identificador nombre. Entonces, ya cuando yo quiera referenciar el nombre, yo puedo usar esta variable. Puedo venir acá y decir, mira, imprime, hola, el nombre que me mandaron, ¿sí o no? Y cuando imprimo esto, vamos a ver aquí que dice hola Francis, porque ese fue el dato que se introdujo desde el teclado. Entonces, piense qué versátil es esta instrucción que me permite recibir información que el usuario digita. Ahora, yo quiero que vean algo importante. Vamos a hacerle un type a nombre. ¿Y qué se supone que debe decir esto? El tipo de dato de la variable nombre. ¿Y cómo yo sé en Python el tipo de dato de una variable? Dependiendo del valor que les haya sido asignado. Y en este caso leímos desde el teclado. Vamos a ver en qué tipo de dato recibimos los datos que son enviados desde el teclado. Esto es muy importante, presten mucha atención. Voy a ejecutar esto y me dice que los datos que vienen del teclado son str. Esto es bastante curioso porque me está diciendo que lo que yo recibo del teclado son textos, pero es lógico porque yo escribí letras. Es bastante interesante que él haya deducido que son letras, digo yo, suponer. Pero vamos a hacer una prueba. Me pide que ingrese mi nombre, pero como yo soy un usuario, voy a escribir unos números ahí. Vamos a ver qué pasa. Le doy a ejecutar. No pasa nada. No pasa nada, Espero que noten eso. Pero cuando yo voy aquí y quiero comprobar el tipo de datos, me dice que son de tipo
Bueno, me quiere decir el tipo ahora. Vamos de nuevo. Ejecuto. Ejecuto. Quiero ejecutar. Pasó algo ahí. Me imagino que le dirá tipo integer, ¿verdad? Sí, pero no me está ejecutando la instrucción. Vamos a reiniciar el kernel. Vamos a ver ahora si lo hace. ¡Pam! Ok. Voy a ingresar el valor. 1, 2, 3, 4. Voy a dar enter. Lo corrió. Vamos acá. Vamos a darle. Lo corrió. Y ahora quiero ver de qué tipo es. Note que fue números que yo ingresé. Creo que se fíen. Ya vamos acá a ejecutar a ver qué tipo es. Y me dice STR. ¿Qué pasa aquí? Yo acabo de introducir números y como quiera me dice que es texto que estoy recibiendo. Esto es, y que yo quiero que ustedes lo vean por sus propios ojos, que todo lo que nosotros introducimos desde el teclado es manejado como texto. Y esto nos va a causar un problema en nuestro ejercicio. Vamos a hacer que nuestro ejercicio pida esta cantidad en dólares desde el teclado. Voy a poner aquí input, le voy a decir ingrese cantidad en dólares. Cuando yo ejecute esto, me va a pedir la cantidad de dólares que quiero convertir. Vamos a decirle aquí, convierte 100 dólares. Le voy a dar a ejecutar y eso me va a causar un pequeño problemita. ¿Cuál es ese problemita? Que aquí no puse ese asterisco, es cuando falla que da el error. Tengo que revisar eso porque no me está mostrando el error cuando ocurre. Pero el caso es que se está presentando un error aquí, aunque no nos está mostrando el resultado. Y es por la sencilla razón de que esto que estamos recibiendo aquí es texto. Y aquí yo estoy tratando de hacer una operación de multiplicación con un texto. Y esto es posible en Python, pero no para lo que nosotros quisiéramos que realice. Lo vamos a ver en un momento cuando reinicie el kernel este. Pero lo que le quiero decir es que no se puede utilizar en una operación numérica los números que recibimos desde el teclado. ¿Me entienden ahí? Porque cuando leemos los números desde el teclado, Python los trabaja como texto. Y aquí viene un problema, maestro. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en esos casos que yo necesito que el usuario ingrese números desde el teclado? Pues muy sencillo, vamos a aprender una operación muy importante en programación que se llama cast o casting en inglés, que es simplemente convertir entre diferentes tipos de datos, siempre y cuando sea posible. En Python hay varias instrucciones que me permiten convertir un tipo de dato a otro. Por ejemplo, si yo quiero convertir un tipo de dato a texto, utilizo la instrucción str. Vamos a poner esto como un comentario. Si quiero convertir algo a número entero, utilizo la instrucción o la función más bien int. Si quiero convertir algo a flotante, utilizo la función float. Y estas conversiones siempre se van a realizar siempre y cuando sea posible. Porque si yo, por ejemplo, quiero convertir a entero la letra A, ¿eso se puede? No se puede porque es una letra. Pero si tengo el texto numérico 14 y lo quiero convertir a entero, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque estoy convirtiendo caracteres numéricos a valores numéricos. ¿Me doy a entender? Vamos a verlo por parte. Primero, voy a tratar de convertir precisamente el ejemplo que puse. La letra A, la letra A la voy a tratar de convertir a entero. Si ejecuto eso, me da un error, me da una excepción. Me dice, yo no puedo convertir a entero la letra A, no puedo, porque no es un valor, un carácter numérico válido. Ahora, si yo le digo, conviérteme el 14, note que es un texto porque está delimitado entre comillas dobles. Cuando yo lo ejecuto, él me lo permite. Y ya esta salida no es un valor texto, sino un valor numérico, porque lo acabo de convertir. Y ese valor numérico yo lo podría utilizar en una operación y lo puedo almacenar en una variable. Yo puedo decir, mira, el número es igual a esto. En otra operación puedo decir número por 2.
sin ningún tipo de problema. ¿Por qué es esto posible? Sencillamente, déjame hacer primero la interpretación. Sencillamente porque cuando yo utilizo la conversión, convierto este texto a INT y ya siendo número un valor numérico, lo puedo utilizar en una expresión numérica. Ahora, yo les decía que en Python se puede multiplicar un texto por un número. ¿Cómo así, profesor? ¿Y qué resultado vamos a obtener, por ejemplo, de multiplicar un texto por un número? Pues es un comportamiento bastante curioso, la verdad, porque lo que hace esto es que repite el número la cantidad de veces que nosotros, perdón, el texto, la cantidad de veces que nosotros especificamos. Entonces, esto lo que haría es simplemente repetir el texto 2 veces. Piensa que dice texto, texto. Si lo pongo, qué sé yo, 5 veces, aparecería texto, 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 texto. ¿Me entienden? Entonces, a pesar de que esto parecería que estamos multiplicando, y fíjese, imagínense que esto tenga otro contexto, no sé, algo que usted quiera repetir, podría ser útil, pero para una operación que nosotros querramos hacer, pues no tendría ningún resultado esperado, no tendríamos un valor numérico como resultado. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta que si vamos a hacer lecturas desde el teclado, ese valor que leemos debe de ser convertido al tipo de datos en el que lo vamos a utilizar. En este caso, yo necesito que este número sea flotante, porque me pueden mandar $10, pero me pueden mandar $12.70. Entonces, necesito que sea flotante. ¿Cómo lo convierto? Sencillamente lo puedo aplicar aquí. Le puedo decir, mira, convertimos esto a flotante con la función float. Y ya, aunque aquí lo vamos a leer en string, en este caso, en esta operación de conversión de tipo, que es en español, no hay una traducción literal para cast o casting, vamos a traducirlo como conversión entre tipos de datos. Aquí esto que leemos desde el teclado, que es un texto, lo vamos a convertir, si es posible, a un valor de tipo de punto decimal. Entonces, ya ahí no habría ningún problema con leer el valor desde el teclado. De hecho, lo vamos a hacer. Voy a dar a ejecutar y se ingresa el valor en dólares. Vamos a poner $13.15. Le doy enter y van a ver que ahí tenemos el resultado sin ningún tipo de problema. ¿Se entendió esto? Sí. Diga, Carolyn, tiene una pregunta. Buenas tardes, ¿me puede escuchar, maestro? Sí, le escucho, Carolyn. Perfecto. Perdón, estoy un poco afectada de la gripe. Entonces, para aclarar, o sea, el integer acepta solamente números enteros, pero el float acepta decimales y enteros. Sí, me explico. Estas funciones str, int y float convierten al tipo de datos que mencionan. Por ejemplo, str convierte a texto, int convierte a entero, float convierte a flotante. En este caso, si yo le mando un número entero a float, él le va a agregar el punto decimal. Si yo le mando el 11, él lo va a convertir en 11.0. ¿Me doy a entender? Sí, perfecto. Entonces, no importa que el valor que tú quieras convertir a flotante sea entero, él lo va a convertir en flotante agregándole el punto decimal. Gracias. Entonces, de la misma manera que estamos convirtiendo de números a letras, perdón, de letras a números, nosotros podemos hacer lo inverso con la función str. Por el día de hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Lo que voy a hacer es que voy a hacer un par de ejercicios con esto que hemos aprendido para que lo pongamos en práctica y puedan hacer sus prácticas y así vean diferentes usos, solamente este que vimos el día de hoy, convirtiendo de dólares a pesos. Veo varias preguntas, Rosy, Christopher y luego Kevin. Vamos a pasar la lista. Pueden ir haciendo su pregunta en lo que yo trato de tomarla. Ok, mi pregunta es la siguiente. Hemos visto mucha información desde el sábado pasado. Los comandos print, el input, cuando se usa el símbolo de número, lo que simboliza el signo de igual. Y yo deseo saber, de manera particular, todavía no he tenido el chance de leer el libro que usted posteó en el Classroom, pero me gustaría saber si ese libro contiene un listado de todos estos
comandos, se puede Sí. decir así, Sí. para saber qué se usa, cuándo se usa, como por ejemplo el del underscore, que no se utiliza espacio, sino que para separar los nombres se utiliza raya baja. ¿Hay algún listado donde yo pueda ver toda esa información? Sí, el libro toca todos estos temas que hemos visto en el día de hoy. Sin embargo, para profundizar acerca de las nomenclaturas que mencioné previamente, que no las expliqué, solamente las mencioné, les voy a compartir un artículo para que, si tienen curiosidad al respecto, puedan leer no solamente acerca de esta que usamos en el día de hoy, que es Snake Case, sino las demás tipos de nomenclaturas también. Si quiera leerlo, lo va a tener disponible en el clase. Ay, pero chéverísimo, gracias. Siempre la verdad. Profesor. Espérese un momentito, ¿quién fue que habló? Christopher. Ajá. Ah, perfecto, dígame, Christopher. Yo no pude entrar a la otra clase y entré faltando media hora a esta porque me quedé esperando el link, nunca me llegó, o sea, fue un amigo de aquí que me lo compartió, a ver si me incluye de manera formal en el curso. Escríbame en el WhatsApp, por favor, para yo tenerlo presente. Ok, de acuerdo. Bien, Yo Katie. estoy en esa misma situación. Me escriben, por favor, en el... Yo tengo el Visual Studio Code y cuando ejecuto el input no me sale el campo para digitar. No, es diferente en ese caso. Ya. Aquí sale porque lo estamos haciendo en Jupyter Notebook. Pero más adelante, a esas personas que utilizan Visual Studio Code, les puedo mostrar cómo ejecutarlo del lado de ustedes. ¿Esa es alguna librería que hay que instalar? No, es sencillamente que así funciona Visual Studio Code. Si tú ejecutas y haces la ejecución del programa desde la consola, ahí sí te puedes solicitar el valor. Pero eso lo vemos, no se preocupen. Al igual que tú, hay varias personas. Emiliana hizo un García para hacer otro ejemplo y con eso finalizamos. Yo tomé la lista. Voy a guardarla. Vamos a hacer la fotografía de la evidencia. Pueden ir habilitando su cámara mientras hacen su pregunta para poder tomar la fotografía, por favor. Sí, mi pregunta es que yo descargué el Anaconda, inclusive se me quedó el icono, ¿verdad? Que es como un círculo, pero cuando volví encendí y además vi muy bien todo lo que usted mostró, lo de Júpiter, todas esas cosas. Ahora, cuando lo traté de abrir, porque yo lo descargué a la computadora, me entré a la carpeta y traté de ejecutar el ejecutable, o sea, el que dice aplicación. Pero se me quedó la pantalla negra y no me mostró nada. Entonces no sé si el navegador es que abre en un navegador específico, aunque Sí. yo tengo Google abierto, pero no lo visualicé o no sé qué fue lo que hice que no lo puedo visualizar. Está bien, vamos a estar viendo algunos casos cuando finalicemos el curso de esas personas que están teniendo inconvenientes con la plataforma. Ya hice la fotografía, gracias. Pueden deshabilitar sus cámaras. Profe, disculpe, yo estoy 2 veces porque mi laptop, la cámara no funciona y tuve que entrar por el celular para que se viera mi rostro. Aide Corniel. Está bien, no se... Ay, yo no abrí la cámara, disculpe. Gracias, profe. No se preocupen, ya yo tomé la asistencia y hice la captura. Permítanme acordarlo un momento. Profe Francis, buenas tardes. Una pregunta. Yo entré un poco tarde. ¿Dónde puedo encontrar las grabaciones? Sí, al Classroom la subimos. Ok, gracias. Ya.
Entonces, vamos a hacer otro pequeño ejercicio. Vamos a hacer... Recuerde compartir su pantalla, profe. Perdone. Bien, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí. Se puede ver. Sí. Dando algún ejercicio que podamos hacer que sea simple. Ok, este propuesto, vamos a tomar este propuesto que hice hacer un programa que convierta grados Fahrenheit a grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces está sencillo. Colocar el comentario aquí. Perfecto. Para hacer eso, nosotros tenemos que primero solicitarle al usuario la información de cuáles grados Fahrenheit se van a convertir, ¿sí o no? Entonces voy a crear una variable llamada que reciba esa cantidad. Para recibir una cantidad desde el teclado, ¿qué instrucción utilizamos? Levantando la mano. Diga. No lo escucho. Input. La función input. La función input dentro, aquí le podemos colocar el prompt o mensaje que queremos que le aparezca al usuario para introducir el valor. En este caso le vamos a poner que ingrese grados Fahrenheit. Entonces, este valor que vamos a recibir, ¿de qué tipo es? El numérico. Numérico. Seguro. Float. Seguro. Cuando recibimos un dato desde el teclado, ¿en qué formato viene ese valor? Screen. Entonces tenemos que convertirlo. Tengo dos formas de hacerlo. Puedo venir aquí y decirle, mira, dentro de la variable Fahrenheit, que yo declaré previamente, tú vas a guardar ese mismo valor, pero ahora convertido al valor que yo quiera, que en este caso puedo poner float o int. ¿Hay valores flotantes en Fahrenheit? Sí. Bueno, pues vamos a ponerlo flotante. Y le voy a decir que el valor que tenía antes lo convierta a flotante. ¿Ya? Lo puedo hacer así, pero de esta forma tengo dos líneas Usted de tiene código. escrito Fahrenheit de dos formas diferentes. Usted tiene escrito Fahrenheit de dos formas distintas, una con H y otra con G. Perfecto. Entonces, si se fijan aquí, yo tengo lo mismo que quiero hacer, que es primero leer desde el teclado y segundo convertir ese valor a flotante para poderlo utilizar en la fórmula. Vamos a buscar la fórmula. Profe, perdón, ¿puede repetir qué quiere decir valor flotante? Sí, números con punto decimal. Aquí está la fórmula. La fórmula que tenemos que aplicar es la cantidad de grados Fahrenheit menos 32 por 5 entre 9. Para lograr ese resultado. ¿La vieron ahí? Bueno, no la estoy inventando. Esa es la... Directamente. No tengo por qué recordármela porque no trabajo con eso. Pero es básicamente esa la fórmula. Tengo esta parte aquí que le estaba explicando que tenemos ya convertido el valor numérico para poderlo utilizar en la fórmula.
Pero yo puedo simplificar eso y hacer todo esto en una sola línea, en vez de dos. ¿Cómo lo puedo hacer? Algo muy importante que no había mencionado, pero que hice, creo que lo hice sin mencionarlo, es que yo puedo anidar las instrucciones. ¿A qué me refiero con esto de anidar? Yo puedo a una instrucción dentro pasarle otra instrucción. ¿A qué me refiero con esto? La instrucción float, ¿qué hace? Convierte un tipo de dato a flotante, es decir, a punto decimal, a un valor con punto decimal. Aquí dentro, en lugar de yo mandarle Fahrenheit, yo podría mandarle directamente el valor que se está leyendo desde el teclado. De esta manera. Fíjese que dentro de float tengo el input. Eso es lo que se llama anidar. Dentro de esta instrucción tengo otra instrucción. Y al final me queda una línea de código que hace exactamente lo que hacían las otras dos. Esto me va a leer primero el valor desde el teclado, luego lo va a convertir a flotante y por último lo va a asignar el valor resultante a la variable Fahrenheit. Fíjese que estoy haciendo todo eso en una sola línea de código. ¿Se entiende? ¿O lo repito? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Genial. Entonces, fíjense que Python es bastante versátil. Mediante la anidación yo puedo hacer muchas cosas en una sola línea de código. ¿Puedo hacerlo en varias? Sí, no hay problema. Si quieres, lo puedo hacer en varias. Pero si quieres simplificarse y trabajar menos, pues lo puedo hacer todo o la gran mayoría de las cosas en una o pocas líneas. Esto es bastante útil ahora. Entonces, fíjense, en esta sola línea yo estoy creando la variable, leyendo desde el teclado, convirtiendo su valor y asignándoselo a la variable. Entonces, listo. ¿Qué tendríamos que hacer entonces para obtener el resultado? Crear una variable que almacene los grados Celsius. Entonces, le puedo decir los grados centígrados, que ya que estamos utilizando el español, centígrados son iguales a ¿qué? A ese valor que nosotros recibimos, menos 32. Vamos a colocarlo entre paréntesis. Al valor de Fahrenheit, menos 32, multiplicado por ¿qué? Por 5 entre 9. Listo. Ah, aquí me salió el 8 en vez del asterisco. Genial. Entonces, de esta manera ya tengo el valor en centígrados. Entonces, para mostrar lo que hago, le puedo poner aquí decir el resultado es 2 puntos centígrados. Entonces, fíjense cómo con 3 líneas de código tenemos un programa que solicita al usuario la cantidad de grados Celsius, de grados Fahrenheit que quiere convertir, los convertimos y mostramos el resultado. Por ejemplo, vamos a probarlo. Vamos a colocar aquí 100 grados Fahrenheit. ¿A cuánto equivale en Celsius? Ejecutamos. Y por aquí hay algún tipo de problema con el kernel. Vamos a detenerlo. Eso nos pasó ahorita. Yo voy a revisar por qué me está dando ese problema el kernel, que no debería darlo con tanta frecuencia. Le damos a ver el resultado y me dice el resultado es 37 grados con 77. Entonces, grados centígrados. Entonces, como están viendo, tenemos un programa totalmente funcional. Y esta es la idea básicamente que vamos a estar realizando a lo largo del curso. Vamos a estar planteando ciertas circunstancias o problemas que tenemos que resolver mediante código en Python, que nos va a ir ayudando a poder ganar esta habilidad de poder analizar un problema y establecer una solución para el mismo utilizando las instrucciones de Python. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Ya con esto finalizamos ya el día de hoy. Profe, si no me equivoco, hay una función que se le puede poner para que no haga tantos decimales, creo, ¿verdad? Sí, pero todavía no lo hemos visto. Maestro. Sí, buenas tardes, maestro. Una pregunta. Más adelante. Ajá. Con relación al comando cast, usted no lo mencionó, pero no recuerdo que se haya mencionado para qué se utiliza. Aclarando, cast es Sí. la acción.
de convertir un tipo de dato a otro. Pero las funciones que tiene Python para hacer esta conversión son estas. Bueno, hay más, pero vimos primero estas porque solamente hemos trabajado con texto, con enteros y con flotantes. Muy bien, gracias. Bien. ¿Otra pregunta o duda? Levantando la mano. Gabriel, tiene una pregunta. Sí, maestro, usted envió un libro. ¿Usted podría decirnos, adelantarnos de ese libro para la próxima semana? ¿Cuál sería el contenido que usted va a tratar para uno poder ver, familiarizarse y facilitar la comprensión? Sí, ¿Es posible? en esta semana nosotros vamos a estar trabajando, empezamos hoy, a ver precisamente los operadores, las expresiones y la entrada y salida en Python. Siendo la entrada de datos por teclado y la salida, mostrar datos por pantalla, que es lo que estábamos haciendo con la función print. Entonces, vamos a seguir con los temas que tienen que ver con los demás operadores, los llamados operadores relacionales o de comparación, y vamos a estar viendo las instrucciones condicionales. Y si es posible, los bucles. Espero que sea posible que podamos ver los bucles también. Eso es lo que vamos a trabajar esta semana. Recuerden que tienen el programa de clase. Todo eso que yo acabo de mencionar está en la lección 2 del programa. Todos los temas están ahí, en la unidad 2 del programa. Todo lo que vamos a ver esta semana. Bien, gracias. Excelente. ¿Alguna otra duda o pregunta? Giovanni, Isabel. Buenas tardes para todos. Maestro, usted dijo que no iba a ayudar a los que teníamos problemas para descargar el programa de Anaconda. Cuando finalicemos, se me quedan ahí en línea para ver. Profesor, lo mismo que dijo Giovanni es lo que yo quiero referir, porque para comenzar a trabajar y para uno entender realmente, uno tiene que hacer. Y si no tiene cómo hacerlo, no puede decir que todavía entiende. Ahora, eso era lo único. Este cuaderno de Júpiter donde hicimos los ejemplos, yo lo voy a organizar. Voy a colocar un par de ejemplos más y se los voy a compartir para que ustedes lo descarguen y lo prueben en su computadora y hagan cambios y vean lo que hicimos. ¿Les parece bien? Muy bien, excelente. Perfecto. Entonces, vamos a dar finalizada la clase de hoy. ¿Qué les ha parecido? ¿Se ha aprendido algo? ¿Creen que pueden ir haciendo algunas cosas? Le voy a poner por ejercicios. Muy bien, sí, sí, sí. Se entiende, se entiende. Pues que bueno, me alegro mucho, me agrada. Ya probé. Ya probé el último que hice. Ah, excelente. Funcionó todo bien. Sí, si quiero lo comparto. Genial. Entonces, me alegro mucho de que les haya sido de ayuda la clase del día de hoy. Recuerden que cualquier duda y cualquier pregunta que ustedes tengan, cuando yo les comparto los videos, esos videos están en la plataforma de YouTube, en mi canal de YouTube. Si usted tiene una duda, me puede dejar el comentario ahí mismo, del minuto donde tiene la duda. Mire, profesor, en este minuto donde estoy viendo el video tengo esta duda. Me la coloca ahí en YouTube y yo les respondo. Yo estoy atento a los comentarios que me dejan los estudiantes en la plataforma. Entonces, le digo esto es para que si usted tiene una duda sobre algo de lo que explicamos en clase o de los videos que yo le comparto, no se quede con la duda, me la externe para poderla aclarar. Porque el aprendizaje de la programación es progresivo, ¿de acuerdo? No es como, yo les digo esto siempre a los estudiantes de mis cursos. Le digo, no es como cuando vemos esos temas en matemáticas que empezamos el semestre, vemos un tema y ya no lo volvemos a ver hasta que viene el examen final, sino que el aprendizaje de la programación es progresivo. Lo que aprendimos hoy es la base de lo que vamos a aprender mañana. Yo no entendí lo que se explicó hoy. No hay forma, escúcheme bien, no hay forma de que entienda lo que vamos a ver mañana. Entonces, por eso, si usted tiene una duda, yo no quiero que nadie se quede con dudas sobre los temas que trabajamos, porque va a estar en el aire cuando veamos los. Entonces, si usted tiene una duda, externela. Si no lo quiere hacer en YouTube, escríbalo en el grupo de WhatsApp o escríbanlo en la plataforma, ahí mismo en el enlace que yo comparto el video. Diga, profesor, mire, yo estaba viendo el video y no entendí esta parte. Y con gusto tratamos de resolver esa duda.
Y nada, estamos a la orden. Para mí ha sido un placer y espero que tengan feliz resto de la tarde. Chicos que se van a quedar porque tienen algún tipo de problema con su instalación, quedan ahí conectados para que lo veamos. De acuerdo, maestro. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Buenas tardes. Fin de semana para todos. Chicos, los que se van a quedar conmigo mientras salen sus compañeros, voy a buscar un poquito de agua, ¿de acuerdo? Bien, ya los que quedan son los que tienen el inconveniente. Son muchos. Dígame, Francisco. Sí, excuse, maestro. La otra semana no pude asistir, pero ya bajé el software y de hecho probé algunos de los ejercicios que usted hizo. Entonces, quería preguntarle si usted va asíncrono las clases de los miércoles y sábados, por si acaso no puedo, por ejemplo, el miércoles que viene puedo ingresar a esa clase y no tomarla el sábado, si es posible. No lo recomiendo, pero si tú quieres asistir a las dos clases, no te lo impido. No lo recomiendo porque, por ejemplo, ustedes van a estar más adelantados que ellos. Ok, no, es para ver la posibilidad. Entonces ya le escribí por el grupo de WhatsApp que no estaba en la lista, ¿verdad? En la lista de la semana pasada, para que lo tome en cuenta y ya por mi parte es eso. Si no